Buenas people, todos, todas, damas, caballeros, compadres, comadres, esperamos que estén muy bien. En el episodio de hoy, junto con Juana, vamos a hablar de dos autores que nos encantan, dos autores que son básicamente dos titanes de la literatura norteamericana, cuentistas además. Estamos hablando de Raymond Carver y de Joyce Carol Oates. Ambos autores, como ya dije, son norteamericanos y creo que no es un dato menor decir que ambos nacieron en el mismo año, 1938, y que además juegan mucho con una literatura muy similar, como que tienen temas muy similares, pero es curioso porque siento, a pesar de eso, que son dos autores que escriben de forma un poco distinta, no muy distinta, pero sí un poco distinta. Así que vamos a empezar hablando de Joyce Carol. El cuento del que vamos a hablar es Idilio en Manhattan, y el cuento que después voy a dar presentación yo de Carver es Diles a las chicas que nos vamos. Así que, hola Juana, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola a todos, gracias otra vez por sintonizarse con nosotros en esta literal pelea de gallos, pelea de titanes, porque son dos cuentistas que a Miguel y a mí nos han pegado mucho, con los que nos relacionamos mucho, con su estilo, con su forma de escribir, con ese género del que es pionero Carver, que es el realismo sucio y siento que un poco Joyce también mete la mano por ahí, entonces top. Esta vez yo voy a tomar como el bando de Joyce y vamos a hablar de un cuento que cuando lo leí la primera vez me impactó mucho y le dije a Miguel, con ese voy a pelear en este episodio y es Idilio en Manhattan. Entonces, nada, para contarles una pequeña sinopsis, pero antes decirles que, pues como para hacer más chévere la dinámica de la pelea de gallos, Miguel y yo hicimos una rúbrica como para ver quién gana en cada capítulo, si hay un empate en este mes o si va a haber un digno ganador. Entonces, vamos a calificar el manejo del tiempo, el impacto, la creación de las imágenes, las atmósferas y la construcción de personajes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y sepan de dónde salen nuestras calificaciones. Entonces, nada, Idilio en Manhattan, no sé, cuando uno escucha ese título, uno piensa en un cuento romántico, en una vaina súper, sí, como romántica, amorosa, pero en realidad habla de un sábado de una familia divorciada en donde el padre va a buscar a su hija para pasar el fin de semana que le corresponde con ella. Y esta niña está ultramente emocionada, está súper emocionada porque ama a su papá, ama que él esté por ahí, que la lleve, la traiga. Ella misma dice que tiene como ciertas preferencias por su papá porque no se aguanta mucho a su mamá en realidad. Más bien prefiere estar con su papá porque es divertido y entonces empezamos a tener un gran paisaje de ese Estados Unidos, Nueva York de los 60 70 más o menos. Y así uno no haya ido a Nueva York y ni siquiera haya visto una película, siento que Joyce Carol hace como unos zooms en el cuento que te hacen imaginar todo, Central Park, el World Trade Center, hablan de la Trump Tower, hablan de la Quinta Avenida, de la Octava Avenida, o sea, hace una silueta perfecta, una cartografía perfecta desde Nueva York y la niña nos cuenta que está ebria de felicidad, pero que su papá es como una persona muy intensa, intensa en el sentido de que tiene como muchos problemas, ella nota esos problemas en el trabajo, a toda hora lo llaman y él como que pelea, pero trata de disimular porque está con la hija, trata como de bajarle el ritmo a las cosas, de que ella no lo vea tan enojado, pero conforme va pasando la narración, vamos viendo que progresivamente el estrés de este personaje va creciendo y creciendo y creciendo, al punto de que ya ni siquiera disimula, o sea, la misma niña nos está diciendo,
ya está sudando, se desabrochó el saco, se soltó la corbata, está rojo, se despeinó. Entonces también nos hace como toda una descripción del papá. Y es muy interesante la manera en que está narrado, pero eso ahorita lo vamos a discutir con Miguel. Y pues ya saben, este es un programa que no está exento de spoilers, así que trasladándome hacia el final. em, Resulta que el papá es un fiscal del distrito y se dieron cuenta que ha cometido ciertas cosas ilícitas, ilegales, que ha recibido sobornos, que ha invertido mala plata, que ha encubrido personas, hay unos encubrimientos, hay unas cosas súper raras ahí. Lo están buscando, tiene orden de captura, por eso es que él anda como todo huidizo, comprando cosas solo con billetes, nada de tarjetas de crédito para no dejar rastros de nada. Y pues finalmente se encierran en un hotel. Llega la policía a este hotel, el papá como que incluso emborracha a la niña o le da un calmante, un tranquilizante para que ella no haga nada. Ella ya está en un punto en que está asustadísima. Dice que no le teme a su padre, pero le teme a la situación. Y el cuento concluye en un disparo. Nada más que decir. Decir que la que narra es la niña muchos años después, entonces ya entenderán quién recibió el disparo. Y no sé, es una situación súper traumática, pero ese es el idilio, ¿no? La borrachera en Manhattan. Entonces, nada, vamos a conversar de esto con Miguel. Sí, este cuento sin duda es, de hecho, cuando Juana lo propuso, yo el título no me sonaba, no me sonaba de nada, pero cuando lo empecé a leer me di cuenta que ya lo había leído. Pero curiosamente al tiempo, a medida que lo leía, me preguntaba, parce, yo no recuerdo el final, no sé cómo termina, o sea, en mi memoria no existía ese ni por el título ni por el final, pero sí por el inicio. A mí este cuento me gusta mucho, siento que Joyce Carol Oates maneja muy bien los tiempos, lo que tú decías, como que el lugar de enunciación, es decir, todo lo que se sabe del padre, toda esa parte que es verdad y al tiempo mentira, se sabe desde el futuro, no desde ese momento, al menos no desde ese día. Sin duda hay una cosa que me gusta de Joyce y es que ella construye los personajes a partir de acciones, ¿no? Como que él todo el tiempo recalca y lo hace por párrafos grandes de el padre había comprado tal cosa, había comprado una cosa para él, una cosa para mí, lo envió a Nueva Jersey, ¿no? Como que siempre construye el personaje a partir de la acción y eso me parece que es un modo bastante interesante, muy usual, me gusta, pero ahorita vamos a hablar con Carver cómo construir el personaje porque siento que lo hace de otra forma, bastante distinta, pero ahí dejamos esa parte que me parece interesante como recalcar. Hay otra cosa que sí es muy cierto, construye el espacio de forma muy chévere, como que uno ve Nueva York ahí, ve Manhattan ahí, Central Park, el invierno, las primeras oleadas de invierno, me parece que es un cuento bastante tierno y a la vez bastante como crudo, ¿no? Como que incluso la misma protagonista dice, es el día más feliz de mi vida, pero a la vez es el más triste, parce, ¿no? Es el día más feliz porque estoy con mi papá, porque mi papá lo propuso, pero a la vez es el más triste porque es el mismo día en que él murió. Aquí ya tirándole spoiler a quemarropa, hijo de puta. Juan fue muy amable, yo no lo soy. Me parece muy interesante eso y siento que es un cuento que oculta muchas cosas. Es decir, como que Joyce lo pensó a partir del personaje protagónico que siento yo no es la niña. Siento que el personaje protagónico aquí es el papá, porque todo gira alrededor de él realmente. La niña solo está viendo todo, pero al que le pasan todas las cosas es al papá. Y siento que el papá ya sabía todo, todo, que ya conocía realmente lo que iba a suceder ese día. Y lo pienso a partir de una frase cortica que creo que si Joyce no lo hubiera puesto, no lo hubiera puesto, marica no se sabe. Y es el hecho de cuando estaban desayunando, la niña no quería comer, la protagonista no quería comer. El papá le dice, ¿qué pasaría si este fuera el último día y tú no quisieras comer? Deberías hacerlo, ¿no? Claro, ahí ya uno entiende que el papá sabe que ese día lo van a coger, lo van a pillar y eso quiebra, parce, quiebra al lector, quiebra mucho al lector, porque es una revelación muy fuerte, que creo que se complementa más con el final realmente. Este cuento me gustó mucho,
No sé por qué no lo había recordado, sinceramente, no había recordado ese final al menos, pero sí siento que Joyce Carol lo que hace es manejar mucho con el tiempo, saltar mucho con el tiempo, y eso es como algo a resaltar. No sé tú qué viste, Juana. Sí, mira que yo leí este cuento dos veces para este capítulo, ya lo había leído dos veces antes, hace mucho tiempo, cuando nos lo mandaron en la universidad, y luego otra vez para mi tesis, em, porque me gustaba como esa ternura y esa crudeza de la que tú hablas, o sea, es como la inocencia de decir, no, pero mi papá, obviamente, cuando ella dice que años después se enteró que eran unos sobornos, que él había estado haciendo cosas ilícitas, ella misma, incluso esa niña, toma la voz de esa adolescente, pensémosla así, o mujer adulta que nos está contando y dice, no, pero mi papá obviamente no hizo eso, eso era gente que lo estaba inculpando. Entonces, habla mucho como de ese pedestal en donde se ponen a los padres, donde sobre todo las hijas ponemos a los padres muchas veces y siento que es muy interesante. Sin embargo, ahorita que lo estaba leyendo antesitos de grabar este episodio, estaba pensando que habían frases que me acordaban mucho a Marvel Moreno. Y si escucharon nuestro episodio de Oriente a Orián de Marvel Moreno, pues es que ella dice mucho, muchos años después me enteraría de tal cosa, no sé qué. Pero mira que siento que Marvel es un poquito más caótica. O sea, ya te va botando así los datos así como de la nada, como, ah, pues por allá cuando el esposo la deja encerrada, pero tú como que, what the fuck, o sea, no sabes eso como a qué corresponde. Mientras que siento que Joyce es como más centrada, como que está diciendo, bueno, estoy narrando el suceso de cómo se murió mi papá, de cómo fue ese día en que se murió, que es muy vívido, obviamente por obvias razones, felices y tristes. Entonces, si me adelanto en el futuro, solo voy a decir cosas relacionadas con este suceso. Eso me parece como muy interesante en el manejo del tiempo, que es como más ordenado, o sea, siento que es un nivel intermedio de lectura, ¿sí? Pensando que Marvel es como el más difícil porque tienes que estar muy concentrado en no dejarte resbalar con las cáscaras que ella pone. Y Joyce es como más gentil. Ella es como, bueno, a ver, listo, estamos hablando de esto y te voy a decir por qué es que yo sé esas cosas, porque en el futuro yo ya las sé, pero tú ten en cuenta que te estoy narrando algo de cuando yo tenía 5 años. Entonces, eso me parece re interesante. Hablando eso del caos de Marvel, aquí como un paréntesis, yo siento que también es muy caótica, pero es un caos voluntario, es decir, como que ella es tan pila, tan maga, que hace ver caos donde no lo hay, ¿no? Eh, Joyce es muy amable, totalmente, pero siento que, en- que como escritora lo es y no lo es decir, puede serlo. Y digo esto porque ¿Dónde vas, dónde estuviste? El otro cuento que habíamos leído también para otro capítulo, ella no es tan amable. En realidad, ella es muy exigente en ese cuento. En este es amable, en este sí es muy amable. Y siento que es muy complaciente. Este cuento, no ella, este cuento es muy complaciente con el lector por el final, porque siento que le da lo que quiere saber, ¿no? Que es decir, se disparó. Y es curioso porque a mí me gusta y no me gusta. De hecho, a mí este cuento yo siento que yo lo leí con mi mamá, parce. Yo se lo estaba leyendo y cuando yo leí esa última parte de Se disparó, yo dije, ya se acabó el cuento. Y seguí bajando, marica, y dije, ay, es que todavía hay cuento, no, espera. Y ahí terminé, ahí seguía el otro párrafo donde decía, así acabó, siempre acaba. Aunque no me digas que la felicidad no existe, existe, está ahí. Solo tienes que encontrarla y conservarla, si puedes. No es duradera, pero está ahí, ¿no? Yo cuando dije, ay, esta frase, ¿por qué está ahí? O sea, sé que es importante y es muy importante porque es eso, es en últimas decir, es el día más feliz de mi vida y a la vez es el más triste, pero siento que es más triste que feliz, ¿no? Y en esa felicidad hay un poquito que puedo buscar. Yo siento que ese párrafo es necesario, obviamente, pero sin duda corta el cuento por completo. Siento que lo rompe, es decir, rompe ese final que había hecho de tensión, ¿no? Hasta el punto en que el papá se dispara. Y digo, es necesario, pero ¿a qué costo, no? Me gustó,
pero yo digo, bueno, ya lo construyó de esa forma en últimas, no se puede patraciar. Eh, mencionabas, bueno, sí, sin duda siento que lo que mencionaba es muy complaciente, siento que ese cuento es muy complaciente con el lector, pero es el cuento, no es la autora. Ahorita quiero hablarlo con Carver porque es que ella sabe manejar el tiempo, sabe cómo usar, tiene bastantes recursos y tal. Siento que Carver no. Carver es muy básico, es muy simple, es muy plano. Pero bueno, eso ahí como por ahorita. No sé si quieras agregar algo más acerca de Idilio en Manhattan. Sí, es que lo que hablamos de la complacencia, ¿sabes qué? Bueno, es que Joyce juega aquí, viene ya es como una vieja jugadora de la casa, porque ya la leímos en ¿Dónde estás? ¿Dónde estuviste? Y sí, ese fue un cuento que Miguel y yo, o sea, nos sentamos a analizar, si escucharon ese capítulo, estuvimos ahí como, bueno, mira, pero es que aquí dice esta frase y esta frase nos explica tal cosa. Y pienso que no lo hace como porque hay que tener en cuenta que dónde estás, dónde estuviste, fue como de los primeros cuentos, de los primeros que ya publicó en el periódico. Y este de Idilio en Manhattan ya es un cuento ya más hacia los 70 casi 80 y es más avanzado, pero siento que no tiene como una razón de decir, bueno, aquí te voy a explicar todo o te voy a dejar las cosas más fáciles para que me entiendas o para que me leas de una forma X o Y, sino que siento que responde a a la voz del personaje que quiere construir. Entonces, en dónde estás, dónde estuviste, habla de un adolescente y es caótico también porque tenemos el elemento del sueño y pues sabemos que lo onírico igual es caótico. Em, mientras que en este no tenemos el elemento del sueño, sabemos que todo es real, que hay cosas que nos pueden engañar porque a pesar de que es un recuerdo vívido, sigue siendo igual un recuerdo y está eh, atravesado por lo subjetivo de esta niña que sigue admirando a su papá a pesar del tiempo que haya pasado. Entonces, pueden haber cosas que no sucedieron o sucedieron, pero no de la manera en que ella la relata. Entonces, eso me parece muy interesante. O sea, sin duda, Joyce Carol es una mujer magistral que además es muy chévere que todavía esté viva, aparte, que sea una escritora vigente, que sea una escritora que aparte decían como ella tiene el encanto de un Edgar Allan Poe, o sea, de los clásicos clásicos y la tenemos viva, entonces es como una suerte eso y nada, o sea, yo le doy un punto a Joyce Carol. Ayer le decía a Miguel, o sea, tengo mucho que discutir contigo, pero lo voy a discutir mañana. Entonces, en esto yo le doy un punto. Vamos a hablar de Carver, que también es como mi otro amor, o sea, yo me enamoré tanto de él que dije, no, así es como se escribe. Entonces, vamos a hablar de su encanto, porque lo que dice Miguel no tiene nada de así que cosa que tú digas, ah, marica, uff, me voló la cabeza, no. Antes de seguir con Carver, creo que es importante porque yo sí tuve mucha duda acerca de la narradora en Joyce Carol con Idilio en Manhattan, y es, ¿tú qué crees o qué edad piensas que tiene la niña cuando vivió todo a la que está narrando? Porque la que narra todavía sigue siendo muy niña, o sea, siempre está diciendo papá, que mamá, papá decía esto, mamá decía esto, ¿no? Es como muy niña, tiene voz de niña todavía, porque yo, al menos en lo que estaba contando, en las circunstancias, yo le ponía unos 8 años, 7 años, pero ella dice que años después fue que se enteró, y para tener esa conciencia de años después que se enteró, yo le pondría mínimo unos 15 años, ¿no? O 14 años, o 13 por ahí. Pero es muy curioso que a pesar de tener 13 14 15 todavía esté hablando de esa forma, me parece muy curioso, ¿no? Como que es una voz que la pone como para la ocasión del recuerdo, pero no es una voz que cumpla con la edad que uno más o menos imagina. No sé qué piensas. Sí, eso es interesante porque, digamos, cuando dije que había tomado este cuento como una referencia para mi tesis, fue porque yo escribí un cuento que es Bruja
Y eso yo experimenté como con el lenguaje porque yo pensaba, bueno, es una niña pequeña, hay formas de lenguaje, ¿no? Una niña no va a enlazar las palabras de X forma, o sea, como tan certera. Entonces yo como que dije, bueno, tengo que tener eso en cuenta, pero sí es raro, incluso es que si no estoy mal, porque me da pereza ponerme a buscar la parte, pero ahí dice, en una parte del cuento de ella dice como, no, yo tenía 5 años cuando eso pasó. Tenía 5 años, porque ya cuando dice como recordé cuando mi papá todavía vivía con nosotros y yo era aún más pequeña, yo era una bebé, entonces es como, ah, sí, marica, tenía 5 años. Entonces siento que cuando ya nos está narrando esto, sí debe tener como unos 12 13 años y siento que el hecho de que ella todavía diga mamá y papá, o sea, como que sea como tan consentida, digámoslo así, en los términos en los que habla, también tiene que ver mucho con la relación que tiene con ellos, ¿no? O sea, como con el hecho de que eh, sigue admirando a pesar de que sabe por qué mataron a su, bueno, por qué se mató su papá, a pesar de que sabe lo que pasó todo ese día, de que sospecha porque fue que él compraba las cosas en efectivo y todo eso, como que hay una parte de su subconsciente y de su conciencia de niña que todavía le dice, no, 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 o sea, tu papá, no, no, él no pudo haber hecho eso. Y lo mismo con la mamá, porque ella dice que aunque ella hubiese preferido siempre estar con su papá, siente que la mamá y ella son una sola, entonces siento que va como por ahí lo del lenguaje que tú dices. Sí, no, yo digo esto porque es que esa reflexión en el último párrafo, yo siento que no es muy alejada de una niña, es muy fuerte, es muy poderosa la de la felicidad y también por cómo empieza, que creo que eso también es importante porque está en cursiva, no, sino sí, en cursiva, está en cursiva y dice, papá te quiere, esa es la única verdad, no lo olvides nunca, princesa, esa es la única verdad en tu vida en la que hay una gran parte de mentira, pero eso no lo dice el papá, ¿no? Es como que lo dice alguien más, pero a veces también pienso que de pronto puede ser la misma niña o la niña adulta, digamos. Eso y la parte final me hacen pensar que es mucha más edad la que tiene la narradora. Aunque sí es cierto, por eso ese lenguaje y este inicio y este final, ¿no? Esos dos pensamientos me parecen bastante como disociados en edad, me parece. Pero igual es bastante interesante, no deja de ser bastante curioso porque lo pone a pensar precisamente qué es lo que busca todo cuento, al menos lo que debería buscar todo cuento. Ahora sí, siguiendo con Carver, el cuento del que vamos a hablar, como ya había mencionado, es Diles a las chicas que nos vamos. Ese está publicado en ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Creo que ese sí, no sé, creo que es de los ochentas, ese libro es de los ochentas, algo así. Y bueno, básicamente la historia va de dos amigos, Bill y Jerry, que digamos que eran muy panas en el colegio, ¿no? Como que siempre estaban juntos, salían con las mismas chicas, eh, trabajaban en los mismos trabajos, en los mismos empleos y siempre tenían planes juntos, tanto que incluso compraron un auto para los dos y bueno, básicamente hicieron su vida juntos. Así fue hasta que entraron como al college, a la universidad y en el primer semestre, Jerry se compromete, se casa y Bill continúa la carrera hasta que finaliza. Curiosamente, Jerry, que empieza su vida adulta mucho antes que Bill, eh, empieza a trabajar, tiene dos hijos, ¿no? Como que está un poco agobiado de esa vida matrimonial a tan temprana edad. Y Bill, que es mucho más pasivo que Jerry se nota que es más activo no solo en su vida, sino en su forma de actuar y de pensar. Eh, Bill se compromete después, ¿no? Al terminar la universidad con una mujer y una tarde de domingo, como que se encuentran las dos familias y como en una barbacoa, como en un almuerzo. El caso es que las mujeres están en la cocina, los hijos están en la alberca, en la piscina y ambos, Jerry y Bill, tantos años después, están sentados tomándose una cerveza. Pero Bill nota que Jerry está raro, ¿no? Como que está ido en sus pensamientos, está
perdido, básicamente no está en ese momento ahí. Y Bill le pregunta que qué tiene, que qué piensa. Jerry no le contesta y como que le hace saber, tú ya sabes. Y él dice, sí, yo ya sé, pero nosotros como lectores no sabemos. Y nunca lo vamos a llegar a saber, creo yo. El caso es que Jerry le propone como, vamos, salgamos de aquí, ¿no? Deberíamos salir. Y Bill le hace caso y dice, bueno, le voy a decir a las chicas que nos vamos. Y se van. La primera parada es un billar en donde los recibe un tipo conocido de Jerry. Ahí juegan por 2 horas mientras beben, pero Jerry todavía sigue ido en sus pensamientos y Bill todavía se sigue dando cuenta de eso. Ya después, cuando están saliendo y están en la carretera a toda velocidad, Jerry se da cuenta de que hay dos mujeres en bicicleta al lado de la carretera y están pedaleando y tal. Y Jerry le dice, uy, ahí están, paremos, las chicas. Y Bill le dice, está bien, paremos. Pero después de estar como comentando, Bill dice, no, pues que yo estoy muy viejo para esto, no deberíamos hacerlo, como que se arrepiente un poco, pero Jerry le dice, no, sigamos, sigamos, sigamos. Después paran a las chicas se notan como un poco, como que se burlan de la situación, les da risa, pero a su vez también se siente un poco incomodidad por parte de que estos dos tipos estén ahí como un poco acosándolas, ¿no? Porque ellos le empiezan a decir a dónde van, no, vamos, súbanse, nosotros las llevamos, hagamos algo, ta, 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 ta. Las chicas siempre se rehúsan, aunque se rehúsan con risas, que creo que es como una forma de temor ahí, de nervios, me pareció bastante curioso eso. Después, como que los tipos dan con el lugar al que ellas iban a ir, que era como un sitio turístico, una piedra negra. Se quedan ahí, las esperan, las chicas ya van llegando, los tipos se bajan del auto, Jerry le dice, subamos y esperémoslas arriba. Ellos suben la ladera, van cuesta abajo en el cañón y uno se va por un lado, Bill se va por el otro, las chicas son como intercedidas, pero es curioso porque nunca se nos hace saber qué sucede, salvo que el narrador dice, Bill hubiera querido follar con ellas, al menos verlas desnudas, pero algo, pero no sucedió, ¿no? Y luego dice como todo comenzó y terminó con una piedra, la que usó Jerry para las dos. Comenzó con Cheryl y luego siguió con la mujer que era para Bill, ¿no? Y ahí uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá, weón? O sea, es muy chimba porque creo que una de las cosas que más rescato de Carver siempre y siempre lo haré porque es de los autores que más me gustan, es el silencio. Es muy básico. Él no juega con el tiempo, él es súper plano, lineal, pero él crea unos silencios que uno dice, hijo de puta, ¿qué pasó acá? Y es cuando uno termina ese cuento que uno dice, marica, uno debería estar, uno le dan ganas de hablar de ese cuento con alguien, como decir, weón, ¿tú qué viste? ¿Tú qué leíste? Dime, cuéntame, hablemos, ¿no? Pero uno se pone a ver en foros en internet y él casi no aparece, sus cuentos no se charlan, digamos. Y él para nada es complaciente con el lector, deja al lector en un abismo de suspenso que uno dice, la puta madre, Carver, ¿por qué lo hiciste? Mientras que Carol sí es más complaciente y dice, se disparó. Y uno ya dice, ah, puta, el cuento es redondo, pero Carver no. Sin duda, el final es que Jerry mata a las dos mujeres, ¿no? Ese es como el final. Pero me parece curioso cómo lleva el personaje hasta ese punto, porque siento que Bill sabía todo, es decir, que no es la primera vez que lo hace, ¿no? Como que Bill ya se la solía de que algo así iba a pasar, porque siempre se está arrepintiendo y dice, no, es que ya no es tiempo, ¿no? Como que ya no estoy en el juego, ya ta, ta, ta. Y también me pongo a pensar que llevó a Jerry a esa situación de matar a las dos mujeres, ¿no? Porque es curioso que él tiene muchos problemas con su pareja en la casa, ¿no? Como que hay una parte al inicio del cuento en donde Bill siempre, cuando iba y estaba aún solo, no se había comprometido, y aún así visitaba a Jerry que ya se había casado, se daba cuenta de que entre Jerry y su pareja habían siempre peleas y él siempre como que, uy, gonorrea, me voy. Pero yo siento que ese odio por su pareja se refleja al final en esas dos mujeres, como que quiere atacar a las mujeres, pero no puede hacerlo en su familia, ¿no? Tiene que desquitarse con alguien más, alguien exterior, y son estas dos mujeres. Me parece un cuento fenomenal, un cuento que, uf, que uno dice,
La puta madre, es que es muy poderoso. Él maneja mucho el silencio. Definitivamente yo creo que es algo de lo que más me gusta de los cuentos y es el silencio. No sé, Juana, tú, ¿qué percepción tuviste de este cuento? No sé, es que Carver es tan impactante, o sea, hay mucho que decir y es sorprendente porque él no dice nada. O sea, es sorprendente porque, digamos, para que hagamos como dimensiones, y en Manhattan era un cuento de 13 páginas, más o menos. Y diles a las mujeres que nos vamos. eh, Era un cuento como de que 4 páginas, 3 páginas, sí, o sea, no es mucho, o sea, siento que él es muy certero, es algo que me encanta, algo que eh, me inspira, me hace tenerlo como muy de referencia porque él en muy poquito puede hacerte analizar muchas cosas y creo que eso es como lo más interesante, porque como ya podemos hacer las comparativas. Entonces Joyce nos hacía como decir, bueno, aquí el tema es, tú idealizas a tu papá y no te va a hacer como dudar de que él es buena o mala persona a pesar de que todo el mundo te diga que sí. Ya, ok, listo, bueno. Como que no, como que lo que dice Miguel, o sea, no es como que tú necesites que alguien te diga, ah, no, yo entendí tal cosa, ¿sí? Es como que, a ver, o sea, solo hay una cosa que podemos entender. Mientras que Carver no. Él, todos, por lo menos los cuentos que yo he leído de él, todos pueden prestarse para diferentes interpretaciones. Porque aunque uno puede entender lo mismo, como el hecho de que, sí, obviamente el Jerry las mató, pues no sé, es que hay mucho que analizar, ¿no? Lo que decía Miguel, o sea, ¿por qué las mató? ¿Había hecho eso antes? ¿O antes simplemente piropeaba y se metía con alguna mujer que encontraba por ahí? ¿O qué? Que era como lo que yo pensaba, porque al principio del cuento dice como que y ellos crecieron juntos y se acostaron con las mismas mujeres y no sé qué. Entonces es como, no, pues cuando él le dice vámonos y metámonos con estas mujeres, pues vi lo que está pensando, ah, pues como siempre, o sea, nos la compartimos, una para ti, una para mí, y luego nos la cambiamos, ¿sí? O sea, yo pensaba en eso, ¿no? Miguel ya me había hecho leer este cuento porque, como bien dijo, necesitaba que alguien valorara su interpretación y que alguien más le dijera lo que pensaba. Y al principio fue tan chistoso porque la primera vez que lo leí, yo incluso le escribí a Miguel, o sea, él las mató porque yo quedé como en shock. Em, y lo que dice Miguel, yo también busqué análisis, incluso para este episodio que estaba buscando el cuento, salió ahí como mi historial de búsqueda, se decía análisis de diles a las mujeres que nos vamos, porque yo también necesitaba entender, pero no, no es como que uno necesite entender la situación del cuento, sino todo lo que hay detrás. Y en el otro episodio nos vamos a dar cuenta con otro cuento de Carver, que su realismo sucio también hace parte como de una crítica social, ¿no? Es como cuando tú ves una película en la que pasan cosas que están como muy normalizadas, pero que la misma película te hace decir como, oye, o sea, ¿esto te parece normal? Así es, Carver, o sea, siento que esta es una súper crítica al hecho de esa cultura del piropo que es tan horrible y tan machista. Siento que Carver es como un aliado del feminismo, porque no sé, o sea, al menos sí siento que tenía como mucha conciencia de la cultura machista, que vamos a ver en el otro episodio con el otro cuento porque digamos aquí como que dice, o sea, ellos crecieron de esta forma, o sea, estaban con las mismas mujeres, se compartían los trabajos, este se salió y se casó de una vez, tuvo hijas súper rápido, tuvo que empezar a trabajar en un trabajo como todo pelle, porque obviamente como se salió de la carrera le tocó como en cualquier cosa, ¿sí? Entonces también pienso que era como un hartazgo del personaje, el hecho de decir como, o sea, estoy mamado, estoy cansado de esta vida que me tocó, como eso que dice la gente, que las personas no queman las etapas, pues como que él no había quemado su etapa
de locura, entre comillas, y viene a estresarse a sus 30 años y decir, marica, yo no disfruté mi juventud, no sé qué, siento que va por ahí. Y es muy raro porque también siento que Carver critica un poco como la complicidad, ¿no? ¿Hasta qué punto somos cómplices? Porque Bill, o sea, él nos dice como, ah, sí, pues no, pues él habría querido comérselas, desnudarlas y eso, pero pues no, pues él solo vio que le daba con la piedra. Ah, bueno, o sea, así como que es como, entonces creo que también cuestiona eso, no sé, siento que Carver es una persona que es cruda con lo que dice Miguel, con el silencio, o sea, él no te va a venir a decir aquí, mira, es que esto está mal porque esto y esto y esto, y eso hace sentir que no. Además que a mí me gusta mucho que Carver, bueno, muchos de los cuentos que yo he leído de él son como desde la visión masculina, pero no es una visión masculina que es como, ah, pues porque así es que son las cosas y ya, sino que es como que, a ver. Mira que estas muchachas sí se están sintiendo incómodas y este otro estúpido está diciendo, ay, mira, así es como me están mirando, eso es que quieren que yo las vaya y las consiga, ¿así es? Entonces siento que es como muy interesante la manera de escribir de Carver, o sea, para mí es una eminencia, que es algo muy casual, o sea, siento que también es una persona que los cuentos de Carver es algo como que te contaría cualquier persona, como una vez salimos así y me encontré a una persona en el camino, o sea, sí es como algo, como que en primera vista hay personas que escriben con muchos más recursos, pero siento que no son tan necesarios esos recursos cuando se habla de un tema de fondo, ¿sí? Y aquí podríamos conversar del realismo sucio, que fue un género que se dio en Estados Unidos en los 50, que se supone criticaba como esa sociedad de Estados Unidos de los 50, de periodos de posguerra, del capitalismo, del machismo y todo eso. Y quien lo acompaña en ese realismo sucio es Bukowski, que guacala, nada más que decir. Pero entonces es como re interesante pensar, marico, o sea, es muy chévere cómo él retrata esa visión masculina sin ser alguien totalmente detestable. Es más, es una persona que tú dices, hay que analizarla, o sea, no hay que quedarse solo con que, bueno, sí, él las mató, sino que hay que pensar a qué, o sea, de qué estaba hablando realmente Carver con ese cuento. Totalmente de acuerdo. Es que Carver es muy eminencia. Es que él es muy costumbrista, siento yo, porque costumbrista en tanto en el qué como en el cómo. Él no escribe pensando en muchas herramientas básicas y ya. Y es muy costumbrista en el qué por lo mismo, retrata la vida norteamericana de los 50 lo que y lo curioso, que siento que está muy ligado a este movimiento del realismo sucio, es que es una crítica no crítica. Es decir, él critica a partir de no crear juicios, simplemente retrata las cosas como son y ya, para de contar. Pero es curioso porque las cosas como son terribles, son bárbaras, pero él no dice eso está mal, simplemente lo pone ahí y ya uno del lector tiene que juzgar qué está bien o qué está mal, si quiere juzgar. Eso me parece que es inminencia. Y siento que en este cuento, como en muchos de los cuentos de Carver, al menos de los que he leído, el recurso que más usa y creo que es el que mejor sabe usar es el diálogo. Lo que mencionaba con Carol, Joyce Carol, ella construye el personaje a partir de acciones, que está bien, de hecho es muy usual, pero Carver lo hace a partir de algo que es mucho más difícil, que es el lenguaje de los personajes. Todos los personajes hablan distinto. Y mientras yo leía a Jerry, la forma en que hablaba y pensaba luego en Bill, ellos piensan tan distinto, pero él nunca está en la cabeza de los personajes, simplemente los escucha. Ellos hablan y él los escucha y a partir de cómo hablan es que uno dice, este man piensa así, ¿no? Este man está pensando de esta forma, que me parece que es tan complejo hacer eso. O sea, de verdad, quienes escriben y se ponen a escribir diálogos se dan cuenta que, marica, hacer eso es completamente difícil, es muy difícil.
A cambio, hacerlo a través de acciones siento que es más sencillo. Y lo que mencionabas es que Carver lo hace de una forma tan natural que uno dice, es como, es que no es muy chimba, parce, es que fan de Carver. Y es curioso, bueno, otra cosa que mencionabas respecto a lo de las edades, fuera que tuvieran 30 parce, pero no, ahí dice que tienen 22 marica. 22 años y ya llevando una vida con dos hijos, trabajando, con esposa, con un alquiler de una casa, comprando, no, marica, 22 no es lo que tenemos nosotros. Imagínate tú a nuestra edad de tener dos hijos. No, parce, qué gonorrea. Entonces ahí ya uno se pone a pensar, claro, pobrecito también en parte, bueno, pobrecito no, es fue la vida que él escogió en últimas. Yo pienso eso, no a detalles, pero es que es la vida que él escogió. Y yo siento que esos silencios que crea Carter, sí son muy convenientes para que cada persona interprete el cuento de la forma que quiera. Yo lo que pensé es que las mató, pero bien pudo no haberlo hecho. En realidad pudo haberlas noqueado, haberlas violado también. Es que nunca se va a saber. Pudo haber sido eso también. El cuento es muy abierto y eso me gusta más. A mí en lo personal me gusta que el cuento sea muy abierto porque lo deja en una tensión y siento que el cuento crea más eco. Como que es lo que decía yo, por ejemplo, Idil en Manhattan, yo no lo recordaba. Y siento que también es en parte porque es muy complaciente y es como, pasó esto, listo. A cambio, los cuentos de Carver lo dejan a uno como, uy, ¿qué habrá pasado, parce? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Y siento que no es el único cuento que él escribe de esa forma. ¿Recuerdas Mecánica Popular? El de la pareja que discute, que están en invierno, hay un bebé por medio. Al final es lo mismo, no se sabe qué pasa con el bebé. Por un lado lo está sosteniendo la mamá y por el otro lado el papá y lo están jalando porque lo quieren y porque están a punto de divorciarse y el asunto queda zanjado. No se sabe qué pasa, si lo matan, si uno, no se sabe, es que no se sabe. Y eso me encanta, de verdad. Esos silencios yo creo que le da un punto de poder al cuento. Sí, es que estaba pensando, porque estaba pensando en ese otro cuento de Carver de que hablamos cuando hablamos de amor. Y él es, a ver, o sea, dentro de la rúbrica vamos a hablar de la atmósfera, que ahorita vamos a hacer la calificación de la rúbrica, pero siento que Carver es como muy atmosférico, ¿no? Mientras que Joyce es como muy cartográfica, muy cinematográfica, muy espacial. em, Carver es más atmosférico, o sea, piensa en ese cuento de que hablamos cuando hablamos de amor. Y es una charla de cuatro amigos, o sea, una cita doble, y es como, y tú la amas y no sé qué, sí, y lo que dice Miguel, o sea, es el diálogo, porque hay unos parrafitos de cuatro líneas de narración y el resto es pura conversación. Entonces eso es re interesante, como ser capaz de en un cuento, porque digamos si fuera algo teatral, pues uno dice, "Oh, hay otros recursos para uno entender cómo definir a una persona a partir de la forma en que habla, ¿no? Pero es algo más, no, es más abstracto porque es un cuento, entonces es muy interesante. O sea, a mí me parece que Carver es una persona muy certera. Yo no sé si él pensaba mucho en sus cuentos o se sentaba y decía, hoy escuché a dos amigos en el bar diciendo que estaban mamados de su matrimonio, voy a escribir un cuento. O si él se sentaba a pensar y supongo que sí, porque lograr ese nivel de crítica, o sea, tuvo que haber reflexionado mucho para lograrlo y decir como estas son las palabras precisas para que una persona entienda a lo que me estoy refiriendo, porque este cuento podría pasar sin pena ni gloria y decir, sí, bueno, sí, pues lo que dice Miguel, como una persona podría llegar a decir, pobrecito, es que, ay, pobrecito, o sea, él las mató porque estaba mamado, ¿sí? Pero no, o sea, tendría que ser una persona con muy poco nivel de reflexión para llegar a decir eso, porque lo que decimos, él sirve sobre la mesa, él te dice, bueno, así son las cosas. Y es como que él te hiciera la pregunta a ti como lector de decirte, ¿te parece que las cosas sean justas de esta manera? Y entonces tú quedas traumatizado porque dices, ay, no, obviamente no.
Y ahí viene el poder de análisis de Carver que me parece top. O sea, Joyce me fascina porque es disfrutable, o sea, tiene sus recursos, eh, tiene sus dudas, tiene el hecho como de la atención, por ejemplo, que este cuento de Carver es muy interesante porque la atención se construye como en los dos últimos párrafos y ya, y se acaba. Mientras que Joyce eso es un cuento de 13 páginas y se acaba, digamos, en la 13 y ella viene construyendo la tensión desde la 10 por ahí. O sea, ya 3 páginas ahí de tensión. Entonces eso me parece como muy uf, brutal, es que es muy brutal. O sea, yo soy fan de los dos, pero sí me dice como, a ver, ¿cuál te hace reflexionar más y cuál disfrutas más? Pues me hace reflexionar más Carver y pues disfruto un poquito más a Joyce porque siento que Joyce es cuando uno quiere leer algo, sí, algo redondo, algo que yo no quiero quedarme a pensar, ¿será que pasó esto? ¿Será que pasó lo otro? Sino como, sí, se mató el papá, bueno, chao. O sea, ya, listo, ya, ok. Pero, o sea, no, es muy top. Ambos escritores súper recomendados, o sea, los dos tienen muchas cosas de que pensar. Siento que los dos temas de los dos, y por eso al principio de este capítulo decía que a veces pienso que Joyce mete la mano en el realismo sucio, es porque siento que ambos tratan de reflexionar de esos temas sociales que muchas veces como que son un tabú, ¿no? O que por lo menos uno en un cuento normal, uno como que diría, pues nada que ver. Y Joyce y Carver lo hacen, ¿no? Entonces siento que eso es como el crédito que le voy a dar a los dos en su tema de conversación. Sí, total. De hecho, yo ahorita se me había pasado por alto, pero una parte del cuento de Idilio en Manhattan de Joyce, como que a través de la voz del papá, hace una crítica re hijueputa del capitalismo, marica, como diciendo, las tiendas son ahora las catedrales de Estados Unidos. Quien no encuentre la felicidad ahí no la encuentra en ninguna parte. Yo quedé como, pedazo de críticas a perra. Claro, o sea, es muy diciente, es muy diciente. Y es curioso Soy porque yo, soy yo todos los días yendo al Dollar City. te he fallado, Joyce. Muy chistoso. Pero total, sí, es que es eso. Siento que, bueno, que Carver lo hace, pero sin ser tan directo. Pero Joyce Carol lo hace filtrando su propia voz en un momento y tira a matar, parce, tiras a matar. Que me parece que también es muy chimba eso. Sí, sin duda, los dos autores son muy capos. Siento que es que Carver, marica, Carver es muy difícil de alcanzar, pero Joyce Carol escribe también muy bien. O sea, en dónde vas, dónde estuviste, yo siento que es el cuento. Si hubiéramos puesto dónde vas, dónde estuviste contra diles a las chicas que nos vamos, uf, candela dura porque es que ambos al final no dicen nada, dejan el silencio. Y ahí es cuando se pone hijo de puta. Por eso yo decía que no es tanto que Joyce sea de una forma, siento que es más como el cuento de Idilio en Manhattan. Habría que leer más de ella, la verdad. Hay que leer más de ella. Nunca es suficiente. Pero sí, totalmente recomendados a ambos autores para que los lean. Eh, el siguiente episodio vamos a hacer como otro round, esta vez con otros cuentos distintos, pero por lo pronto en este, como ya habías mencionado, Juana, hicimos una rúbrica en donde estaba el manejo del tiempo, calificar el manejo del tiempo, el impacto, la creación de imágenes, la atmósfera, la construcción del personaje y la construcción de espacio. Y bueno, digamos que yo sí fui muy simple, puse 5 4 para de contar. En el manejo del tiempo a Coates le puse 5 y a Carver 4. En el impacto yo le puse a Oates 4 y a Carver le puse 5. En creación de imágenes, esto me parece curioso y voy a hacer una pausa aquí porque siento que Oates, Joyce Carol, lo que hace es bastante chévere. Me gusta cómo construye imágenes y siento que es algo en lo que Carver no se detiene porque Carver es muy justo, pero también siento que Joyce Carol a veces peca de extralimitarse, porque ya en un punto dice como ya me estoy saturando de imágenes, ¿no? Pero de todas formas yo a ella le puse en este caso 5 y a Carver 4. En atmósfera, sin duda, a Joyce Carol le puse 4 y a Carver 5.
Y en la construcción de personaje, a Joyce Carlo le puse 4 y es que acá sí fue muy difícil. Aquí sí dudé mucho si ponerle 4 o 5 porque había pensado en un principio 5 y 5 porque es que el personaje del papá en Idilio en Manhattan es muy, también se ve, se palpa, se toca, ¿no? No, en este voy a cambiar 5 y 5 le pongo a los dos en construcción de personaje. Y en construcción de espacio, a Oat sí le puse 4 y a Carver 5 porque siento que Joyce lo hace como por poner a los personajes en un espacio, pero no trabaja con ese espacio, no es como muy simbólica. Entonces que Carver sí, ¿no? Como que esa soledad, ese ambiente de peligro está en función del espacio. Entonces me gusta eso. Y esa es la calificación que tengo para ambos autores. Es terrible esto, porque yo ayer yo le dije a Miguel, o sea, no le dije nada a Miguel, pero yo le iba a decir a Miguel que yo le iba a dar toda mi ganancia a Joyce, o sea, para mí Joyce arrastraba. Pero luego leí, diles a las chicas que nos vamos y luego vine a este episodio y lo analizamos y dije, no, marica. Es muy duro, es muy difícil incluso con rúbrica, porque a ver, el manejo del tiempo le doy 5 a Joyce y 4 a Carver, porque Carver es lineal y Joyce salta. En impacto es que los dos me impactaron, o sea, de diferentes formas, porque a mí lo que me impacta de Joyce es el hecho de que como que todo está tranquilo, sí, un fin de semana normal con tu papi, bueno, sí, super, ups, se murió, o sea, what? Sí, como que lo ves suicidarse, impactante. Y luego viene Carver y es como el impacto que me causa Carver no es el de la narración, porque tristemente es como algo que sucedería en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, en cualquier época, pero como que lo que me impacta es el hecho de la reflexión que a uno lo obliga a hacer este cuento, o sea, como el hecho de decir, ¿por qué este cuento sigue tan vigente? O sea, ¿por qué este cuento funciona todavía si ya no debería funcionar, ¿no? Entonces es como, sí, con eso también. Creación de imágenes, o sea, estoy de acuerdo contigo, porque sí, Joyce crea muchas imágenes, digamos, lo que les decía al principio, ella es muy cartográfica, podemos ver todo Nueva York así nunca hayamos ido, así solo lo hayamos visto en fotos, o sea, totalmente. Sin embargo, lo que tú dices no es simbólica, o sea, no es como que, pues como Marvel, por ejemplo. No, es que ella estaba describiendo que los arabescos y que las figuritas, sí, es como que no. Entonces, como que, pero como lo estamos comparando con Carver, pues es que si Carver no construye casi nada de imagen, o sea, en el primer párrafo nos contó toda la historia de estos dos personajes y fue como crecieron juntos, fueron al mismo colegio, trabajaron juntos, se metieron con las mismas mujeres, ahora entraron a la universidad, uno se salió y se casó y el otro se terminó la universidad. Ya, ya te conté el cuento. O sea, así fue literal. Entonces le doy el punto a Joyce, le pongo 5 y a Carver 4 porque lo estimo todavía. Atmósfera. Atmósfera gana Carver, la arrastra, o sea, se la lleva porque, a ver, lo que siempre hemos hablado en todos los capítulos, cuando las dos perspectivas de hombre y mujer son diferentes, sobre todo en los cuentos de Carver, es como que yo sentía el miedo, o sea, yo ya sabía que algo iba a salir mal cuando ellos vieron a esas dos muchachas montando bicicleta, yo, no, aquí va a pasar algo muy feo, entonces como que ya de por sí entraba ganando para mí y luego crea esta atmósfera horrible de persecución, entonces 5. Y Joyce pues ella crea la tensión, más no la atmósfera, entonces 3 para atmósfera. Y la construcción del personaje protagónico, le doy 5 a los dos porque siento que, o sea, es muy rescatable el hecho de que Carver lo haga solo con diálogos, que me parece como una vaina de otro mundo. Una cosa que no logra todo el mundo. O sea, y lo digo porque tengo un cuento de diálogo que yo odio y Carver lo escupiría. Entonces, me parece demasiado top eso. Pero Joyce también, o sea, nos construyó el personaje del papá impecablemente.
en su forma más pulida y en su forma más agónica y lo pudimos ver, o sea, yo me lo pude imaginar y lo construyó re bien. Y creo que también construyó re bien a la narradora y por eso es que tenemos la devoción de su papá. Entonces, 5 también. Para mí, tristemente, en mi rúbrica es un empate de 23 con 23 puntos. No sé para ti, Miguel. ¿Empataron o no empataron? Ah, pero ¿tú calificaste espacio o no? Construcción de espacio. Ah, no, no, esa me faltó. La construcción de espacio. Es que no sé, porque siento que los dos lo construyen bien. O sea, por lo menos Joyce, pienso, es que ella tiene como muchos espacios, ¿sabes? Muchos más que a comparación de Carver. Porque ellos van al centro comercial, están en la limusina, están en las tiendas, están en los restaurantes, tiene muchos espacios. El que más me pega a mí, pues ese es el espacio del apartamento ese donde entran y prenden todos los ventiladores y todos los televisores, porque ya se va a matar el papá. Entonces eso también como que me gusta ese espacio porque como que tú sientes todo el ruido que está sucediendo y los policías golpeando la puerta y este man llorando. Sí, o sea, te sientes como la niña, ahí como, "Ah". Sí, siento que el espacio está re bien en ese final, pero ese solo era el final. Mientras que Carver tiene menos espacios y el espacio más importante pues es el de la carretera, pero como es tan abierto, aunque no necesite construirlo, mejor dicho, con cada grano de arena del desierto, me imagino que es, o sea, me puedo imaginar la carretera, me puedo imaginar el cañón, o sea, me lo puedo imaginar todo, entonces le doy el punto de eso a Carver y ahí estaría ganando Carver en ese sentido. Se la lleva por un punto a Joyce. Yo había tenido, digamos que en mi calificación se había ganado Carver. Y pues que por poco, parce, porque de hecho Joyce estuvo a nada Yo creo que el punto más decisivo sin duda fue la construcción de personaje. Ha sido por ese F en el chat y por la atmósfera. No, más que todo por la atmósfera. Yo siento que fue por la atmósfera. En mi calificación ganó Carver, pero en la conjunta también hubo un empate. Entonces ahí sí. Igual siento lo que tú decías, siento que la rúbrica es muy difícil, como que no le da justicia porque a pesar de que son dos autores que manejan temas muy similares, la forma en que lo hacen son muy distintas. Es que no es justo tampoco compararlas. Pero un poco la rúbrica también sirve para demostrar que es que son un tope, parce, son un tope. Son muy complejos, son muy completos también y no recomendados. Así que, bueno, digamos que de mi parte, eso fue todo por el capítulo de hoy. Toca que se conecten al siguiente porque vamos a volver con estos dos grandes autores. Vamos a hablar de otros dos cuentos. Y lo mismo, vamos a hacer como la misma temática, la misma rúbrica. Y vamos a hablar un poco de qué herramientas usan en estos nuevos cuentos o qué dejaron o qué nuevo pusieron. Yo me despido de una vez, así que gracias Juana por habernos un poco dado tu opinión, haber como charlado de estos dos cuentos tan fantásticos y gracias a ustedes también por escucharnos y ya, por mi parte me despido. Chao, chao. Sí, gracias. Nada, pues creo que les dejamos varias recomendaciones de estos dos autores. Ya escucharon Dónde estás, dónde estuviste, Idilio en Manhattan, recomendado que se lo lean. Si ya escucharon los spoilers, pues no pasa nada. Viva la experiencia. Y de Carver también recomendamos por ahí Mecánica Popular y de que hablamos cuando hablamos de amor, que son dos cuentos también muy tops. Entonces, nada, y pues obviamente que lean el de Diles a las chicas que nos vamos, así ya sepan los spoilers, disfruten la experiencia. Nada, estos dos son dos grandes que a Miguel y a mí nos han inspirado y nos han movido mucho en nuestra carrera en letras, entonces por eso los trajimos. Así que esperamos que los disfruten y que nos sintonicen en el siguiente capítulo para ver quién gana este round. Al parecer se lo lleva Carver. Vamos a ver si Joyce remonta para el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, nada, gracias por escucharnos a los que vienen del video de Instagram.
Gracias a los que nos escuchan desde YouTube, cuál fue su favorito y no olviden si nos están escuchando en Spotify, responder la pregunta o la encuesta que siempre ponemos al final de cada capítulo. Eso fue todo. Bye.